Avanzamos en un tema que empieza a generar mucha preocupación, porque en un primer momento empezaron a llegar algunas alertas con desalojos para algunos vecinos que habían comprado hace muchos años atrás un terreno, edificaron y no pudieron escriturar, y de buenas a primeras se encuentra con una notificación pidiéndoles el desalojo. Esto, por supuesto, que impactó claramente en los vecinos de Las Toninas, pero después comenzaron a darse cuenta que se trataba de un loteo grande y que cada vez eran más las familias damnificadas y que cada vez más personas empezaban a recibir alguna cédula o alguna notificación para que se presentaran con una nueva inmobiliaria para poder saldar la deuda que les reclamaba esta sociedad anónima. Bueno, para hablar de este tema, hoy hemos hecho esta convocatoria aquí desde adentro y no sé quién de los dos, pero entiendo David, en todo caso, que nos plantees cuál es la escena, digamos, cuál es la génesis de este problema. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy nuevamente nos toca hacer las voces de muchas familias del Partido de la Costa que se encuentran atravesando una situación más que preocupante para ellos y los miembros de su familia. Hemos sido contactados desde hace ya 60 días, 90 en el estudio por diferentes familias de zona centro, más precisamente Las Toninas, por cuestiones que les llegaban mandamientos de constatación a los domicilios donde ellos estaban viviendo. Básicamente se enteran de que están accionados por un desalojo que le ha iniciado la Sociedad Balneario de Las Toninas. Ante esta preocupación es que se apersonaron a conversar con nosotros y ahí es cuando nos enteramos de que estamos hablando de 1.200, 1.300 causas que tramitan en los tribunales de Dolores, donde instan a estas familias a que dejen la propiedad. Esta preocupación es obviamente mayoritaria para las personas y la tienen que resolver a la menor brevedad posible, por eso es que vinieron a buscar asesoramiento. Entiendo que hay distintas situaciones, ¿no? Hay gente que está viviendo en ese lugar y hay gente que aún tiene el terreno y es una situación de familia y todavía a lo mejor no han hecho nada sobre el terreno, ¿no? Pero que de la misma manera se le reclama una deuda. Los planteos son varios, Carlos. En principio tenemos familias que ocupan los terrenos, que ya edificaron, obviamente, que viven ahí, que sus hijos nacieron ahí, que van a la escuela en esa localidad, que tienen una posesión de 20, 25, 30 años, ininterrumpida y pacífica, como dice la ley, para poder adquirir el dominio con el transcurso del tiempo. Y tenemos familias que compraron desde el 2010, 2005, 2015 a una sociedad. Esta gente que compró tienen un boleto, se van a defender con el boleto. La gente que tiene la posesión durante 20 años se defenderán con un juicio usucapión, pero sí, hay varias formas en las que fueron adquiridas estas propiedades, otros que han adquirido la posesión de un tercero y que van a alegar ese boleto. Lo que desconocemos es el por qué por ahí esta sociedad se ausentó tanto tiempo y hoy aparece, ¿no?, a reclamar estas tierras que ya estaban básicamente, no sé si por perdidas, pero sí ya estaban ocupadas, edificadas y se crearon ya familias, su techo, su lugar, su hogar. Bueno, algunos vecinos me dicen que hay una situación confusa, porque en principio ellos compraron, algunos en los años 40, de ahí en adelante, a una sociedad anónima que llevaba adelante el loteo. No sé si era una sociedad anónima, pero era un emprendimiento, vemos, que desarrollaba el loteo, pero que años más tarde esta empresa desapareció, se fundió, no lo tenemos muy claro, y que luego se refunda esta otra que dicen ser los dueños originales, ¿no?, del primer loteo. ¿Cómo es exactamente? Es exacto, Carlos, lo que vos decís. En principio, en 1950 aproximadamente, existe una sociedad que se llama Balnearios Las Toninas, sociedad en comandita por acciones. Se disuelve esa sociedad y se funda una nueva sociedad, pero bajo otro tipo societario. Se transforma en un tipo societario que es una sociedad anónima unipersonal en el 2018. Desde 1950, que se constituyó la sociedad en comandita por acciones, hasta 2018, se loteó, se vendieron los lotes y desapareció esta sociedad. Entonces acá es donde se genera este punto gris, porque las personas que habían adquirido con un boleto de compraventa su propiedad, donde habían plasmado sus sueños para construir una vivienda familiar, para fundar su familia, no tenían a quién pagarle la propiedad que habían comprado. Entonces se generó una situación confusa. Encontramos varios puntos grises nosotros una vez que empezamos a tomar conocimiento de esta situación. Sobre todo al momento de interponer la demanda, como te decía el doctor Manso,
se interpusieron casi 1.500 demandas contra todas las personas habitantes del Partido de la Costa. Las demandas son en principio por lo menos extrañas. Se plantea en el objeto, vos sabés, Carlos, que la demanda tiene un actor, un demandado, un objeto, un monto, una pretensión. En el objeto se plantea un desalojo anticipado, que quizás es una figura que no sería la más adecuada en esta situación. Manifiestan alguna cuestión como de intrusión, como que esta gente hubiese ingresado por la fuerza, y muchos lotes eran, como vos decías, quizás eran terrenos baldíos, donde las personas construyeron y no solamente se metieron a vivir porque se les ocurrió. Sí, hay que remontarse a lo mejor a la génesis del Partido de la Costa, en aquel entonces General Lavalle, ¿no? Eran bastante normales este tipo de loteos que se cerraban en la capital federal, ¿no? Alguien hacía un loteo y la gente compraba en una reunión, en un lugar a determinar en la capital federal, y ahí compraba su lote. Básicamente era esa la forma de... Fue exactamente esa forma como vos lo decís, Carlos. Se vendió, se pudieron abonar algunas cuotas y la sociedad se disolvió. Luego se transformó y de un día para otro ingresaron las casi 1.500 demandas, todas juntas, casi calcadas, cuando no todos los casos eran iguales, porque como vos dijiste... Lo que no me cierra es cómo una empresa que se funde, luego la propiedad de esos lotes lo reclama una nueva empresa. Bueno, ahí está un poco el punto que te comentábamos, que veíamos como puntos grises en el momento de interponer la demanda. Porque no son las mismas personas, ¿verdad? No son la misma persona, porque al momento de ingresar la demanda, el titular registral figura Balneario Las Toninas, Sociedad en Comandita por Acciones, y quien reclama es Balneario Las Toninas, Sociedad Anónima Unipersonal, careciendo en un principio, prima facie, de legitimación activa para demandar. Luego, en el ingreso de la demanda, no acreditan, más allá de un poder autorizando a un responsable a interponer la demanda, no acreditan de modo alguno la titularidad de los bienes, no acompañan ni una sola escritura como prueba documental para fundamentar un poco el derecho que están reclamando. Y como te decía bien el doctor Manso en el principio, ingresan la demanda con un desalojo anticipado. Cuando perciben que no es el objeto ideal, intentan sobre la demanda, antes de correr traslado, modificar el objeto, queriendo pasar a interponer una demanda por una acción reivindicatoria, que creemos nosotros es la acción correcta, pero que no sería la adecuada en este momento del proceso. Bueno, entiendo que 1.500 aproximadamente, ¿no? Es un montón. Digamos que puede ser casi la totalidad del pueblo, ¿no? Prácticamente del personal. Bueno, hay muchos más habitantes, pero quiero decir, capaz que estamos hablando de un número muy importante de propietarios. Y básicamente sí, Carlos, vos calculale que 1.500 demandas son 1.500 propiedades. Si le tomamos una familia tipo de 4 personas, estamos hablando de 6.000 habitantes del Partido de la Costa que están siendo intimados a que dejen la propiedad. Lo que sí es llamativo, que yo llamo a los televidentes a que lo escuchen y presten atención, es llamativa la publicidad que hace esta empresa en las redes sociales, manifestando de que si firman un reconocimiento de deuda, un acuerdo de pago, un plan de pago sobre sus propiedades, en 30 días van a tener la escritura. ¿Por qué llamativo? Porque esto lo empezaron a hacer en el mes de abril. Muchas personas, muchas familias, en la desesperación, llegaron a celebrar el boleto, llegaron a celebrar un reconocimiento de deuda y pasaron los 30 días y no pudieron escriturar. Entonces es preocupante porque una vez que firman un reconocimiento de deuda, ya no tenés vuelta atrás. A ver, si en su momento una sociedad vendió, posterior se disuelve o desaparece y las personas no tuvieron a quién abonarle la cuota que debían abonar, es una cuestión que deberá resolverla la sociedad para adentro. Hay un proverbio del derecho que dice: el que paga mal paga 2 veces, que es cierto. A ver, estas personas, ¿cómo pudieron ver pagado algo que debían si no tenían a quién pagárselo? Porque se habían ausentado y porque no había señales. Habían cambiado inclusive el domicilio físico de capital, como habíamos dicho que se celebraba allá, ya no existía tampoco en el domicilio físico de la sociedad que había vendido. Ese fue, en la mayoría de los casos, el motivo por el cual la gente no pudo abonar. Igual no me cierro tampoco, puede ser que sean herederos de los propietarios originales del primer loteo, ¿no? Pero tampoco por una línea de tiempo me parece que son o personas muy mayores o herederos, si reclaman el bien, ¿no? Como loteadores originales. Claramente, Carlos, cuando se crea la sociedad en la década del 50, estamos hablando de 1950, la cantidad de socios era 1,
supongamos, tenemos 3, 4 socios, 5 socios, 6 socios, desconocemos porque no acompañaron el estatuto en la demanda, y hoy, transformada en el año 2018 que se inscribió, no nos darían los años, porque si para ser socio en 1950 se requería la mayoría de edad, estamos hablando de personas que tenían 18 años en 1950. A hoy, 68 años después, es muy probable que algunos de ellos ya no exista. Entonces desconocemos la transformación de esa sociedad porque no nos acompañan ni el estatuto social ni tampoco la inscripción de esa transformación. Entonces desconocemos si son los mismos socios o si los socios variaron. Que, a ver, ¿en qué tendría que ver esto? En que si variaron, tranquilamente habría una falta de legitimación activa, como decía el doctor Bosicevic, al interponer la demanda. Porque tampoco acompañan la escritura de las propiedades. Solamente un informe de dominio que dice que Balneario Las Toninas, sociedad en comandita por acciones, es titular de un montón de propiedades, pero que el que inicia la acción es Balneario Las Toninas, sociedad anónima unipersonal, que son dos personas físicas totalmente diferentes. Bueno, ¿y se circunscribe a un espacio determinado? ¿O están en distintas zonas los lotes que reclaman? Tenemos Costa Chica, Las Toninas y Santa Teresita. Son las 3 localidades donde nosotros hemos tenido acceso por una cuestión de que no representamos a las 1.300 familias, pero tenemos una gran parte de ellas que sí las representa el estudio, y a medida que se van incorporando nuevas familias a que las representemos, nos vamos tornando con cosas totalmente diferentes. Algunos que han comprado mediante boleto a un representante legal de la empresa anterior, otros que le han comprado a esta empresa nueva que ha aparecido, y otros que tienen una posesión de más de 20 años que obviamente alegarán su derecho con la prescripción adquisitiva. Bueno, pero más allá de la posesión, digo, si alguien porque estamos hablando del paso del tiempo, ¿no? Si alguien heredó, digamos, del propietario que compró originalmente, si alguien heredó o alguien le compró a esa persona o un heredero, ¿cuál es la situación que tiene esa persona para reclamar? Bueno, claro, Carlos, por eso te explicábamos al principio. Básicamente, nosotros tenemos la acción reivindicatoria, que es la que nosotros creíamos que era la que deberían haber interpuesto la demanda de esta sociedad, a la que se responde con un ususcapión cuando vos tenés lo que se llamaba antiguamente la posesión 20añal, o son los 20 años de posesión, en donde no necesitas tener un justo título, que es una escritura, que es una forma también de darle algún tipo de garantía a quien hace mejoras, cuida en una casa y el día de mañana la puede hacer propia. La pregunta, volviendo a la pregunta que vos haces, Carlos, que preguntás cómo es el tema de la sucesión dentro de la sociedad o la herencia. A ver, ¿cómo van a suceder los socios? Está plasmado en el estatuto social, en cómo se va a suceder en caso de fallecimiento, en caso de sustitución. El tema es que yo no te puedo responder eso, porque si bien lo deberían haber acompañado a la causa, no hemos tenido todavía acceso porque no fue acompañado al estatuto. Claro, porque ahí dicen que son varios socios y la nueva es unipersonal. Exacto. Entonces, como no tenemos el estatuto ni la transformación acompañada del expediente, por eso es lo que el doctor Bosicevic decía, de que hay una falta de legitimación activa, porque no tengo acreditado que sea la misma persona jurídica la que me está reclamando las propiedades que es titular otra persona. Una vez que tengamos ese estatuto, que lo van a tener que presentar por una cuestión legal y procesal, si no, no va a poder avanzar o prosperar la demanda que ellos intentan interponer, ahí vamos a tener por ahí acceso a decirte, sí, mira, se sucede así o no se sucede así, porque va a estar plasmado. Bueno, entiendo que esto genera, por supuesto, preocupación a aquellos que se han notificado, pero que en realidad la situación de muchas familias en el Partido de la Costa, ¿no?, es de, digamos, dudosa de papeles, para decirlo de alguna manera, ¿no?, porque nos vamos a encontrar con que hay muchos casos de gente que solo tiene un boleto de compra-venta o que incluso compró con la posesión que otro le trasladó y que no sé si eso tiene alguna validez frente a la justicia. Mira, Carlos, la validez que se la va a dar es el dominio es absoluto, el titular del dominio es absoluto, siempre tiene la posibilidad, el tema de la prescripción adquisitiva, es la única posibilidad que vos tenés de adquirir algo sin ser titular de dominio. Tiene requisitos como tener una posición pacífica, que sea ininterrumpida, que sea por más de 20 años, que vos hayas realizado mejoras, que hayas vivido en el lugar, que sea una vivienda única. Nosotros entendemos con el doctor Manso que a partir de toda esta cantidad de demandas que hay, que te decimos el número que es llamativo, muchas de las demandas van a ser contestadas con la ususcapión, que va a ser una forma de reconvenir. Entonces también lo que se genera es esta sociedad que apareció de un día para otro, va a tener sustento para afrontar todas esas contrademandas de alguna manera, para que entiendan los televidentes que le van a llegar a partir de los damnificados hoy por hoy, porque todas estas personas van a contrademandar. Bueno, ¿cómo están? Porque yo entiendo que recurren a un representante legal, obviamente por el grado de preocupación y porque ya entienden que es así, pero
entiendo que han hecho varias reuniones ya en Las Toninas, sobre todo, ¿no? De gente que se ha estado juntando por este tema. Se han realizado reuniones, Carlos, se ha realizado una marcha también el viernes pasado. Sí, la gente está preocupada y angustiada. Hoy nos toca a nosotros hablar en representación de quienes son nuestros clientes y seguramente haremos alguna reunión también con otros letrados que intervengan por otra de las partes damnificadas como nos toca estar a nosotros. Sí, entiendo que son varios los estudios jurídicos que están... Sí. No somos los únicos que representamos a todos, pero sí la idea es unificar las defensas o los patrocinios para tener un buen resultado, más que nada para la gente que confía en nosotros y que defiende hoy su propiedad, ¿no? Bueno, ya nos acercamos a fin de año, ¿no? Estamos muy cerquita. Es una situación muy angustiante esta que atraviesan. ¿Hay solución próxima a la vista o la gente tiene que preparar para una batalla legal de largo aliento? En principio te diría, Carlos, que, a ver, si bien esto arrancó en abril, en la mayoría de los expedientes, por lo menos que tenemos nosotros, se ha vuelto a fase cero. Le han dicho no, volvamos a mediación porque una acción reivindicatoria tiene una mediación previa obligatoria que no fue respetada y ahora van a volver a mediación. Ya te digo que al corto plazo no creo que se solucione nada, seguramente estaremos hablando del año próximo, quizás otro más, porque si todavía no fuimos notificados ni siquiera de la fecha de notificación de cada uno de los expedientes. Bueno, en el mientras tanto, aquel que tenga problemas similares, digamos, ¿cómo debe actuar? Por supuesto, ir en búsqueda de una representación legal. Lo primero que debe hacer es eso, Carlos, porque hay muchos puntos oscuros y lo primero que tiene que hacer es buscar una representación legal para defender sus derechos, porque hay situaciones que son controvertidas y no correr riesgo de ser estafados. Por ahora, los únicos casos se están presentando en Costa Chica, Las Toninas y Santa Teresita. Aquí hubo otros loteos, en los loteos que hubo en zona sur todavía no tienen ningún... Sí, Carlos, y además lo que no es de menor importancia, como decía el doctor Manso, que las primeras resoluciones que están tomando los distintos juzgados civiles y comerciales son a favor de los damnificados. Han querido cambiar el objeto de la demanda en el proceso actual y deberían haber desistido de la demanda. Va a haber un criterio, seguramente se unifique el criterio de los juzgados y yo creo que van a tener grandes oportunidades. Acá lo importante, Carlos, también de destacar es, como vos decías recién, hay loteos en otras localidades, hay, acciones de desalojo y acciones reivindicatorias, todas las semanas se ingresa. Por eso hoy a vos es esto, digamos, de la situación de falta de documentación o que uno dice, mira, en tal lugar, si comprás, tené cuidado porque no vas a poder escriturar. Esto es normal escucharlo acá. Es normal. Lo que yo creo que lo hizo público, mediático o aparecer en las redes y demás es la gran cantidad de gente que está siendo demandada por una misma persona jurídica y que hay un montón de grises en el medio del proceso. Entonces, al ser un caudal, estamos hablando de 6.000, 7.000, 8.000 personas, más de 1.300 expedientes, eso creo que es lo que le da la fuerza o el carácter de público, ¿no? Porque después una acción de desalojo o una acción reivindicatoria la vemos todos los días, pero no a esta magnitud. Bien, bueno, muchas gracias a ambos. No sé si queda algo para agregar, digamos. No, creo que está bien. Pero muchas gracias porque realmente es un tema que, si bien es cierto, no llegó acá a zona sur con el nivel de preocupación que tiene en zona centro y en zona norte, la verdad que hay muchas personas que están en una situación de posesión de un bien o compraron, pero que no pueden escriturar porque se encuentran que no tienen toda la documentación necesaria, ¿no? Entonces es un problema. Bueno, por lo pronto, por ahora se sabe que con asesoría legal uno podría ir encontrando una solución al tema. Y ese es el mensaje que tiene que dar, Carlos, para la sociedad entera, que antes de firmar, reconocer una deuda, hacer un plan de pago, se asesoren con cualquier estudio jurídico, con cualquier letrado de su confianza, para conseguir no dar un paso en falso, ¿no? ¿Por qué es civil y no penal? Discúlpame, Carlos, quizás más que nada porque las propuestas que están llegando, como decía David, sobre todo en los medios, en las radios, son tentadoras. Es acercate, en 30 días te damos una escritura, asesorarse primero, fijarse dónde uno deja su dinero porque... Sí, les quería preguntar, ¿por qué civil y no penal? Porque, existe el delito de usurpación, que es lo que podrían ver denunciado esta sociedad a todas estas personas que ocupan. El tema es que el delito de usurpación conlleva una pena entre 6 meses y 3 años. Pero aquí no se da el supuesto del delito de usurpación, no hay una clandestinidad en la toma de la propiedad. Estamos hablando de loteos que eran terrenos, que estaban abiertos, que no estaban cerrados, muchos fueron vendidos y ya al tener un boleto firmado por un representante legal de la sociedad ya te deja de fuera la figura penal, y otros fueron poseídos de buena fe, ya sea porque lo cortaban el pasto para que la casa de al lado no...
¿Me entendés, Carlos? Yo Ese es el motivo por he el tomado cual. contacto con personas que dicen que tiene el boleto de compra-venta original, Sí. ¿no? Que en algunos son de los años 60, Es que eso es lo que pasaba, Carlos. Hacían firmar los boletos, mucha gente firmó y después la sociedad desapareció y no hubo a quién pagarle. Entonces, todos esos 20, 25 años que estuvo ausente, a ver, una persona no podía pagarle al vecino porque le debe a una sociedad. Entonces no tuvieron dónde pagar. Y hoy se encuentran con esta disputa. Y por eso también que no encuadra en la figura penal de usurpación. Bien, muchas gracias a ambos. No, por favor. Nosotros tenemos más para este programa de hoy.